Hola, bueno, vamos a ir arrancando. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en el último día de webinar del cuarto ciclo de charlas. Estamos muy contentos de presentarles hoy a Sergio Rodríguez Heredia. Él es biólogo y máster en gestión y auditorías ambientales, especialista en rescate y rehabilitación de fauna marina. Se halla trabajando desde hace 30 años como responsable del Centro Provincial de Rescate y Rehabilitación de Fauna de la Fundación Mundo Marino de San Clemente. Hola, bueno, vamos a ir arrancando. Uy, tengo... Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en el último. Se me puso el audio. Bueno, su trabajo está relacionado con la asistencia de pinípedos, cetáceos, aves y tortugas en estado traumático. Capacitador en rescate y rehabilitación de fauna marina en cursos y talleres organizados por el Gobierno Nacional y Provincial en diversas provincias de Argentina, así como en otros países sudamericanos. Es coautor del Plan de Acción para Crisis Ambientales, Procedimientos Generales para tratar empetrolamiento masivo de pingüinos. Miembro del International Fund Animal Welfare ER Team desde 2005 y IUCA Team asistiendo y participando en diversos derrames de petróleo. Además, es miembro fundador del Programa Regional de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas en Argentina. Participó en más de 100 presentaciones científicas y ha publicado una guía sobre empetrolamiento de aves y otra sobre manejo y rescate de pinípedos en playa. Desde el Grupo Fauna de la Universidad Católica de Córdoba estamos muy contentos de tenerlo acá, presente, compartiendo sus experiencias con nosotros. Recuerden que pueden dejar sus dudas en el chat y al final de la charla las vamos a leer y despejarlas. Así que los dejo con él. Bueno, Luciana, muchas gracias. Bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a dar continuidad al cuarto ciclo webinar sobre cachalotes. Y en realidad mi charla, si bien ustedes han seguido las de julio y las de, perdón que voy a sacar la cámara para después volver cuando empiecen las preguntas. Pero bueno, como decíamos, en esta oportunidad, cerrando este webinar sobre cachalote luego de las charlas de mis compañeros Juan Pablo y Julio Loureiro, que ellos son veterinarios, yo como decía Luciana soy biólogo, especialista en rescate de fauna marina. Vamos a terminar este ciclo contando las situaciones, la asistencia de cetáceos en situación de encalle, ¿sí? Es para darle un final, digamos, a todo lo que han venido escuchando sobre cachalotes en particular, pero van a ver que el tipo de asistencia que se le da a un cetáceo fundamentalmente vivo, ¿no? En la playa va, digamos, sea la especie que sea, es básicamente son las mismas estrategias, ¿no? Todo va a estar condicionado por el número de animales, el tamaño, ¿no? La capacidad logística, que eso, bueno, ahora lo vamos a ir viendo conforme vaya avanzando la charla. Primero a mí me gustaría aclarar algunos conceptos que muchas veces no se tienen en claro y que muchas personas, y aún hoy en día, ¿no? Con la difusión que se consigue a través de las redes sociales, se viralizan ciertos conceptos erróneos en su mayoría, ¿no? Primero, ¿qué es un varamiento, no? Muchas veces se describe la situación de un animal normal en playa, como puede ser, no sé, un pingüino descansando en costas de la Patagonia, o en provincia de Buenos Aires un lobo marino descansando, un elefante marino tomando sol. Y esas situaciones normales que forman parte del ciclo biológico natural de esas especies se consideran varamientos. Si no es así, son situaciones normales. Un varamiento, y de acuerdo a la definición que presenta la Red Federal de Asistencia de Fauna Marina, de aquí de la Nación Argentina, los varamientos son eventos en los que uno o más mamíferos, aves o tortugas, se hallan muertos en la playa o flotando en aguas costeras, ejemplares vivos en aguas someras imposibilitados de retomar su actividad normal, en cursos de agua dulce, fuera de su hábitat natural. O sea que imaginen la presencia de un lobo marino, que esto es muy común en provincia de Buenos Aires, en un canal o cauce de agua dulce, o sea, en un curso fluvial, se considera algo fuera de su hábitat normal y por lo tanto es un varamiento, ¿no? No un animal en playa o en el mar, ¿no? Obviamente. También se consideran varamientos aquellas situaciones en donde encontramos ejemplares vivos imposibilitados o renuentes a dejar la playa, ya sea por lesiones u otros problemas de salud. Entonces, esto es lo que es varamiento. Y muchas veces también la gente asocia el varamiento con un cetáceo en playa, ¿sí? Pero varamiento puede ser en relación a un animal que esté en dificultad, sea ave, tortuga o un lobo marino, ¿no? Otro de los términos que se utiliza en relación a esta situación en los cetáceos es el encalle, ¿no? Un encalle. Ahora bien, también muchas veces hay otros términos que se utilizan mal, por ejemplo, lo que es rescate, asistencia, relocalización,
muchas veces vemos que hay una persona que con buena voluntad encuentra un animal herido en la playa, lo lleva a su casa y dice que es una acción de rescate. El rescate en realidad, esta acción involucra una serie de procedimientos que con una base científico-técnica representan el primer paso para revertir en forma adecuada y segura el estado en que se halla ese ejemplar afectado, sin poner en riesgo la salud de las personas que lo ejercen. Una acción de asistencia es similar al rescate, pero ¿qué sucede? Debido a ciertas particularidades de ese animal en cuestión, puede ser el tamaño, puede ser también la imposibilidad de que esas personas que están capacitadas para atenderlo no tengan un lugar donde trasladarlo, ya sea porque en muchas provincias, saben ustedes, costeras de nuestro país, no hay centros de rescate, ¿no? Entonces, esa asistencia es cuando uno hace una acción de asistir en playa y no involucra un traslado o un transporte de ese animal a un centro especializado. Es una asistencia que brindamos en playa, que es fundamentalmente lo que ocurre muchísimas veces con los cetáceos, ¿no? Que es muy difícil, de acuerdo al tamaño, obviamente, poder trasladarlos, incluso que haya instituciones como puede ser la Fundación Mundo Marino, que puedan brindar algún tipo de soporte a una, digamos, iniciar un proceso de rehabilitación. Entonces, muchas veces lo que se hace con los cetáceos es la asistencia, ¿sí? Estrategia de asistencia en playa. Y lo que es la relocalización se va a referir al traslado de un ejemplar sano, porque está en un lugar, digamos, inadecuado. Inadecuado en realidad está en la playa, pero lo inadecuado es la cantidad de gente que puede estar justo coincidiendo en ese momento que lo va a perturbar. Y sobre todo la presencia de animales domésticos. Entonces, lo que se hace con ese animal se lo maneja, se lo captura y se lo traslada a un lugar con mayor tranquilidad. Lo que hay que tener en cuenta son muchas veces aquí la técnica, el manejo del animal, cómo se va ese animal a movilizar, porque va a presentar mucha más resistencia, mucha más agresividad que el caso que fuera un animal afectado. Porque acá es un animal sano, fundamentalmente los lobos, que salen a descansar y por toda la presión del público, la presencia de animales domésticos, va a ser en un determinado momento, cuando esa presión sea insostenible para el animal, va a tener que ser trasladado. Entonces, la resistencia de un animal sano a todo ese manejo va a ser obviamente diferente a lo de tratar con un animalito enfermo que muchas veces apenas pueden llegar a ofrecer resistencia. Y también hay que tener en cuenta que las acciones de rescate, y esto es algo que siempre se tiene que grabar, es que la acción de rescate se halla compuesta por 3 componentes fundamentales: seguridad personal, o sea, de las personas capacitadas que van a intervenir en este operativo, el bienestar animal, que tiene que ver con el modo de evaluar la necesidad de intervenir o no, porque muchas veces, como les decía, los animales están en playa, pero asumiendo comportamientos naturales. Entonces uno tiene que estar capacitado para saber reconocer esas situaciones y no molestarlo y dejarlo en ese lugar. Y luego está la responsabilidad social, que tiene que ver con la difusión, con la comunicación, con lo que pasa con estos animales. Ustedes siempre recuerden, hablando de un cetáceo como en este caso, hablando de un ave, de una tortuga, de un pinípedo, estos ejemplares que salen a la playa y generalmente heridos, afectados por la actividad antrópica, son unos indicadores, nos están indicando a todas las personas lo que está pasando mar adentro, que nosotros no advertimos, no vemos. Entonces, muchas veces, la acción de todas las personas capacitadas, los rescatistas, los profesionales, no es solamente la tarea de tratar de recomponer su salud, sino también traducir y transmitir ese mensaje que nos deja ese animal afectado a toda la comunidad, ¿sí? Para que la gente vaya entendiendo, la gente, imaginen que muchas veces la fauna marina es muy carismática, llama mucho la atención. Cualquiera de ustedes que haya podido estar en una playa y ve la presencia de un animal, les genera mucha ansiedad, mucha admiración, tratan de tener algún recuerdo, fotos, bueno, todo eso muchas veces se incrementa si ese animal está enfermo. Entonces ese momento de sensibilidad, de compromiso de las personas, tiene que estar también basado en el mensaje que nos trae ese animal. Por eso cuando uno va a rescatar, son esos 3 componentes que tiene que tener dentro de la cabeza y dentro de los operativos que va a hacer: la seguridad personal, el bienestar animal y la responsabilidad social. Ahora bien, tenemos el encalche de un cetáceo vivo. En este caso vemos una foto de un Kogia breviceps, un pigmeo. Las consideraciones, cuidados, procedimientos ante el varamiento de un cetáceo con vida se van a desarrollar, como decíamos al inicio, ¿no?, en forma independiente de la especie que se trate. Obviamente que la resolución, lo que podamos llegar a hacer en ayuda de ese ejemplar, va a estar condicionado por el tamaño, la forma del mismo, la capacidad operativa y logística que dispongamos. Pero en realidad, ya sea una ballena, ya sea una franciscana, ya sea un cachalote, la base del operativo sigue siendo la misma.
Lo que sí es importante conocer determinadas características biológicas de las diferentes especies para obrar en consecuencia, saber reconocer primero qué especie es, la edad, el comportamiento, el hábitat, el carácter, y todo esto a lo largo de los años se ha ido incrementando, porque muchas veces también, como decía Julio Loureiro ayer, estas posibilidades de encontrar un animal, ya sea con vida o sin vida, son oportunidades únicas de aprendizaje. Entonces, está en la gente que lleva a cabo estas acciones también saber compartir esas experiencias, esas enseñanzas que van a repercutir positivamente en el bienestar de ese animal, en el bienestar de la población de ese animal y en la comunidad toda, que va a ir tomando conciencia de lo que tiene que hacerse en relación al medio ambiente, porque el medio ambiente no es solamente nuestro, es también de las criaturas que incluso han evolucionado y han estado en este lugar antes que nosotros. Ahora bien, ante el varamiento de un cetáceo es crítica la rapidez, la velocidad con que podamos iniciar los procedimientos adecuados, ¿sí? Pero, y también hay que tener idea de evaluar rápidamente el estado de salud de ese ejemplar. Estas acciones van a ser fundamentales para después determinar cuáles de las estrategias establecidas, que más adelante vamos a ver, es la más adecuada para llevar a cabo. Y siempre pensando, obviamente, en la seguridad personal y el bienestar de ese animal. Como decía Juan Pablo antes de ayer, siempre se tiene que tener en cuenta que cada evento de varamiento en calle debe ser tratado como un hecho único y repetible, por más que sea el varamiento de la misma especie, pero son tantas las circunstancias que envuelven cada uno de estos acontecimientos que no se puede hallar una, muchas veces son similares, pero hay veces que va a ser distinto el tiempo, el horario del día, va a diferir la cantidad de gente, capaz que hay un varamiento en un lugar solitario donde solamente van a estar trabajando los especialistas, en otra oportunidad puede ser la misma especie, pero que vale en otra situación, en una playa en pleno verano, en plena temporada, con miles de personas ahí queriendo intervenir, puede o no haber autoridades o no para manejar. O sea, las situaciones, aunque sea la misma especie, va a cambiar muchísimo. Entonces, siempre también lo que aconsejable y lo fundamental es la existencia previa de un protocolo, porque ya el hecho te asegura actuar en forma rápida, adecuada, y así también la metódica, cuidada documentación de todos estos eventos, porque van a incrementar las posibilidades de brindar seguridad a los operarios involucrados, así como también asegurar el bienestar del animal. Si cada uno de los procedimientos está estandarizado, documentado, revisado, va a ser cada vez más eficiente lo que podamos llegar a hacer. Una cosa que es puntual y toda la gente que ha trabajado en esto lo sabe, muchas veces, por más que uno tenga el mejor protocolo y las personas muy capacitadas, hay veces que eso no alcanza para poder, digamos así, desencajar una ballena de 18 metros de la playa, ¿no? Entonces, muchas veces, todas estas acciones que uno puede estar preparado con una cantidad de años de experiencia, no alcanza, porque, como les decía, son eventos de una considerable complejidad. Entonces, ¿qué sucede? Toda esa asistencia, lo que nosotros podamos hacer en beneficio de ese animal varado, va a estar condicionado por muchas variables. Por ejemplo, tamaño y cantidad de ejemplares. Ustedes saben, no es lo mismo trabajar con un delfín franciscana varado en playa que mide 1,5 metros, a trabajar con una ballena jorobada de 15 metros, o trabajar con un delfín común de 2 metros, a trabajar con 10 o 15 de esos animales. Entonces puede variar mucho eso. El lugar del varamiento, el tipo de sustrato. No es lo mismo trabajar en playas arenosas de inclinación suave, como pueden ser las del Partido de la Costa, que trabajar en una zona pantanosa, en una zona de lodo donde uno no puede hacer ni pie porque se hunde en el barro, o en zonas como por ejemplo nuestra Patagonia, de pedregullo, donde es muy difícil también hacer pie o tener algún tipo de sustento. Entonces, muchas veces el sustrato también te va a condicionar a lo que vos puedas hacer. Por ejemplo, ese tipo de sustrato muchas veces no permite que entran máquinas a darte una mano desde el punto de vista de la operatividad. El acceso a ese lugar, puede venir una maquinaria, puede venir más gente a ayudar, la cercanía a centros urbanos, que también siempre es algo más cómodo, el estado del mar, la profundidad, las corrientes, las mareas, las condiciones meteorológicas, la lluvia, el viento, la presencia eventual de público que pueda reunirse en torno a ese animal y que va a interferir muchas veces en lo que las personas especialistas pueden llegar a hacer, y sobre todo si no hay disponibilidad de autoridades para colaborar en la organización. O sea, hay muchas cosas que pueden variar y que no siempre se dan. La logística, la posibilidad de contar con elementos adecuados, maquinaria, apoyo, presencia de personal capacitado, la hora del día, generalmente ya en horario nocturno, obviamente está prohibido, está desaconsejado
actuar en el mar. O sea, un animal que vara vivo y es percibido a la noche porque una persona pasó, lo vieron, bueno, hay que hacer una guardia, pero no se puede hacer nada hasta esperar las horas del día, porque es muchísimo, ahí se pone mucho en juego la seguridad de las personas que van a intervenir. O sea, no es dejarlo abandonado al animal hasta que se haga de día, es establecer una guardia, un monitoreo de ese animal, hasta que las condiciones lumínicas puedan brindarnos las condiciones adecuadas para iniciar los operativos. También hay que tener en cuenta algo que es muy importante y que mucha gente no tiene en cuenta, ¿no? La desesperación de ayudarlos a estos animales tan carismáticos, tan hermosos, tan llamativos. Los cetáceos pueden llegar a ser muy peligrosos, mortales, diría, en situaciones de máximo estrés, como son los encalles o el enmalle en una red de pesca. Pueden actuar en forma agresiva, inesperada, creando situaciones de gran riesgo alrededor, golpes de cola, mordeduras, arqueamientos imprevistos, el movimiento de las aletas. O sea, hay que tomar siempre plena conciencia de esta situación. Ayer hablaban también de las hipótesis, de cómo es que un animal de estas características, un cetáceo que pasa toda su vida en el medio acuático, puede llegar a aparecer en playa, ¿no? En estos encalles. Hay obviamente hipótesis que tienen que ver de un origen natural, que puede ser la vejez, en donde muchas veces ya van a ver que se comprueba que, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la estadística, a los registros de la Fundación Mundo Marino, la gran mayoría de animales que han varado son animales que estaban ya en procesos de enfermedad, en procesos ya de terminales. Bueno, pueden varar, como decíamos, por enfermedad, desorientación, predación, eventos meteorológicos inusuales, todo esto también acentuado últimamente por el cambio climático, por la acción antrópica. También hay hipótesis de hallazgo con un origen antrópico, como puede ser el enmayamiento, la inanición, o sea, la falta de comida, muchas veces esto subrepticiamente influenciado por todo el cambio climático que estamos viviendo y que hemos provocado, ¿no? La contaminación, plásticos, derrames de hidrocarburos, colisión con embarcaciones, contaminación acústica, esto tiene que ver con la prospección sísmica, ¿no? Fíjense que hay varias causas que pueden llegar a desencadenar que un cetáceo termine varado en playa. También tenemos que recordar algo, que esto también es importante que lo tengan en cuenta, que hay determinadas especies de cetáceos que en sus comportamientos, en su repertorio de comportamiento natural, existe también el varamiento intencional, pero es un varamiento que generalmente está dirigido a la captura. Son inolvidables esas postales de las orcas en la Patagonia cazando lobos, o en el hemisferio norte, especies de delfines que arrinconan a los peces en la playa y varan para comerlos, pero estos son situaciones que no se dan en ciertas poblaciones de determinadas especies, ¿sí? Porque vieron que, por ejemplo, las orcas en el sur tienen ese comportamiento de caza, las orcas que hay en otros lados del mundo no lo presentan, o sea que es muy particular y son, digamos, excepciones. El resto de los varamientos que habitualmente se ven en las redes y que uno puede ver a distinta difusión, tienen que ver con estas causas que decimos, ¿no? Y ahora bien, este es un cuadro que generalmente compartimos, que es de Gerasi, en donde se ilustra más o menos las distintas causas, como veníamos diciendo, ¿no? Las condiciones meteorológicas, contaminación, presencia de predadores, que los animales más chicos entran en un pánico y muchas veces puede una manada entera estar perseguido por un predador importante y ese pánico hace que corran desesperadas a la playa, una topografía compleja, condiciones oceánicas, persecución de presas, porque lo mismo pasa al igual que una presa, o sea que un delfín pequeño perseguido por un predador, pasa lo mismo muchas veces cuando entran en un frenesí de captura, de alimentación, de perseguir la presa y terminan todos varados ahí por perseguir un cardumen, ¿no? En casos de enfermedades, fallas en la ecolocalización, disturbios geomagnéticos, toxinas y la interacción antrópica. O sea, en este cuadrito está resumido bastante las distintas hipótesis que pueden avalar la presencia de ese animal en playa, ¿no? Ahora bien, lo que se sabe es que, o sea, lo que se dice y lo que se afirma es que las causas de varamientos masivos o individuales aún permanecen sin esclarecerse del todo, ¿no? Resultan de una combinación de factores físicos, fisiológicos y de comportamiento que van a variar de acuerdo a las circunstancias y a las especies involucradas. Es decir, es una linda frase para decir, en dos palabras, que aún no sabemos nada todavía. Si bien puede haber algunos casos que son evidentes, por ejemplo, cuando aparecen algún animal, nosotros, por ejemplo, en nuestra experiencia particular, hemos asistido a ballenas jorobadas juveniles que con evidentes marcas y heridas de colisión con embarcación, ¿no? Heridas circulares, bueno, que dicen con, digamos, lo que es el motor de un barco, bueno, ese animal con esas heridas apareció, lamentablemente no sobrevivió, pero hay casos que uno
puede determinar por estas características, pero la gran mayoría de las veces, muchas veces, y más si el animal está muerto y ha pasado cierto tiempo, las causas permanecen, digamos, sin esclarecer. Luego, con el tiempo, se pueden llegar a ver por el análisis de las distintas muestras que se han tomado, pero todo lleva a tiempo, ¿no? Y muchas veces la prensa o la gente quiere saber ya al otro día por qué es tal ballena o por qué tal animalito falleció, y digamos, ese tiempo de explicación no condice con el tiempo en que los especialistas necesitan para evaluar e investigar, analizar todas las muestras que se toman de ese ejemplar. Como decíamos hoy al inicio, muchas veces el varamiento individual normalmente indica un proceso patológico grave. Muchas veces se trata de procesos avanzados y ya en situación terminal. Y a lo largo de los años se ha ido viendo una especie de hipótesis de por qué ese animal aparece en playa, ¿no? Una sinopsis general. Por ejemplo, en un primer paso tenemos un ejemplar de hábito costero o pelágico, de conducta gregaria, o sea, generalmente un animal que forma parte de una manada, inicia un cuadro patológico por X razón, ya sea por falta de comida, por contaminación, enfermedad, incrementa su energía para permanecer junto al grupo, pero a la vez que experimenta la pérdida de ingesta debido a su debilidad creciente. O sea, el animal ya no va a estar tan apto para cazar, y su prioridad es mantenerse junto al grupo. En un segundo paso, la evolución del cuadro infeccioso o de la alteración que presenta, la avanzada debilidad, lo va a llevar a aislarse el grupo, ya no va a poder mantenerse con sus, digamos, parientes sanos, ¿no? Y deja también de perseguir presas, ya no está apto para cazar. En tal situación, la prioridad de ese animal es mantener la flotabilidad y evitar ahogarse. Ahora, las alteraciones neurológicas, la disfunción orgánica, o sea, la evolución de ese cuadro patológico, las condiciones del medio, la desnutrición progresiva, van a predisponer a ese ejemplar que vaya a aproximarse a aguas someras y a playas arenosas de inclinación suave. Es decir, básicamente la corriente, la marea, lo va a ir empujando hacia la playa. Por último, el estado se va a agravar del todo ya por el mismo estrés del varamiento, pérdida de capacidad termorreguladora, agresión mecánica en piel y mucosas, complicaciones respiratorias por aspiración, compresión física, aplastamiento de órganos, el impacto psicológico de una situación que es totalmente antinatural para él. O sea, esto es una descripción hipotética de lo que podría estar pasando con ese animal previo a su aparición en playa. También se puede describir así un ejemplar que se encuentra, que se halla con poca disponibilidad de alimento, degradación de su hábitat, distintas afecciones, heridas, lesiones provocadas por actividad antrópica, va a entrar en ayuno, como veníamos diciendo, una pérdida de músculo, disminución de tejido adiposo, decrecimiento energético, reducción de la flotabilidad, del aislamiento térmico, deshidratación, mayor gasto de energía para mantenerse a flote, desequilibrio de electrolitos del agua, incremento de una tasa metabólica, una prolongada situación de estrés, inmunosupresión, conduce al varamiento. Ahora bien, entonces, ante la presencia de un ejemplar que requiere ayuda de un cetáceo encallado o varado, vamos a tener estos tres pasos, ¿no? El primero, el hallazgo del ejemplar y la posibilidad de ofrecerle una asistencia primaria, ese primer cuidado cuando encontramos ese animal en playa, que ahora la vamos a ver. Lo ideal es tener ya, como decíamos, un protocolo que nos permite, de acuerdo a la evaluación que hacemos del caso, la elección de la estrategia a implementarse en ayuda a ese animal. Reflotación, rehabilitación, cuidado paliativo, eutanasia. Y el posvaramiento, si ese animal estuvo vivo, puede ser la rehabilitación, reinserción post-rehabilitación o la reflotación exitosa, y si es muerto ese animal, generalmente en lo posible se le hará una necropsia y después la disposición del cadáver, que es decir, qué hacer después con ese animal muerto, que muchas veces es un problema tan grave como el varamiento mismo, ¿no? ¿Qué hacemos con ese animal que apareció muerto en distintos grados de descomposición y que de alguna manera representa un estado de alerta hacia la salud pública, ¿no? Porque es distinto que aparezca, como hablábamos hoy, en playas deshabitadas, en zonas de pantano, y es muy diferente que te aparezca en una ciudad turística, temporada estival, con miles de personas. Entonces también es otra de las cosas que están relacionadas a los varamientos y que ponen en jaque muchas veces a las autoridades que tienen que disponer ese cadáver, dónde lo ubican, dónde lo llevan, para que la gente obviamente no esté en contacto. Ahora bien, el objetivo de toda esta asistencia primaria, o sea, de nuestra operación ante un cetáceo varado, tiene que tener en cuenta asegurar la integridad de las personas que intervienen durante todo el operativo, brindar bienestar al ejemplar de manera adecuada en un tiempo razonable,
estimar la condición del ejemplar con los datos más fidedignos posibles y decidir en consecuencia, maximizar la obtención de muestras y minimizar el impacto ambiental que pueda provocar el operativo. Y lo que termina ahí en un recuadro rojo es documentar el evento. Y esto que parece algo lógico, que parece lo más natural, lo más fácil, muchísimas veces es una de las fallas principales en todo este operativo. Muchas veces con la desesperación que trae aparejado todos estos hechos, más que nada con la presión social, muchas veces el tiempo que los equipos de rescate demoran a llegar al lugar. Nuestra experiencia, ustedes saben que la Fundación Mundo Marino está en San Clemente del Tuyú. Y muchas veces no es que todas estas situaciones se van a dar en un rango de 5 o 6 kilómetros, no, pueden darse en lugares a los cuales nosotros o cualquier otro grupo especializado puede estar más de 2 horas. Entonces, muchas veces, en esa demora lógica de organizar el equipo y salir, claro, la gente va sumando presión, las autoridades que no saben qué hacer. Entonces, cuando llega uno a ese lugar es una caldera, es una olla a punto, a una presión máxima. Y muchas veces, por la rapidez de, obviamente, tratar de facilitar la situación de ese animal, tratar de dar lo más pronto posible un bienestar, se olvida de un registro de la foto, las medidas, sacar muestras, y hay casos, pero muchísimos, de varamientos muy interesantes, que es lógico, por esa preocupación máxima, por no llevar a la gente suficiente, una cosa tan importante como es la documentación del evento se pierde. Entonces siempre hay que tener en cuenta esta parte del objetivo de la asistencia, ¿no? Documentar el evento, registro, número de especies, fotos de las especies, todo lo más, como se dice, maximizar la obtención de muestras y de todo el registro posible. Ahora bien, recuerden lo que hablábamos hoy de las acciones de rescate y de asistencia, la seguridad personal, fundamental, vestimenta adecuada, barbijo, sobre todo a la gente que va a trabajar cerca de la cabeza por el respiradero, neopren, casco, sobre todo a la gente que trabaja cerca de la cola, guantes, chalecos salvavidas, abrigos, nunca ponerse en situación de riesgo, la zona de mayor peligro es detrás de la aleta caudal, estar atento a los movimientos de la cola y aletas pectorales, porque muchas veces las aletas pectorales, por ejemplo, de un cetáceo de una orca, de los mismos cachalotes pigmeos, son cortas, o sea, digamos, no se alejan mucho del cuerpo, pero tenemos el caso de las ballenas jorobadas o yubartas que pueden llegar a medir 3-4 metros. ¿Y qué pasa? Muchas veces la cola, por ese movimiento, es lo que más se ve y lo que uno más llama la atención y lo que más se cuida, pero cuando está un animal en el agua y nosotros nos acercamos a su cuerpo para estimar su condición física, lo que está ocurriendo, la aleta pectoral nunca se ve, a menos que el animal, bueno, esté obviamente de costado, que es lo primero que tenemos que solucionar. Pero si el animal está en una posición normal, esas aletas pectorales de 3-4 metros, en ese movimiento imprevisto que puede hacer el animal, nunca la vamos a observar y la vamos a tener encima de nuestras piernas, nuestra cintura, en el momento que entremos bajo, digamos, su radio de acción. Y eso va a ser un golpe tremendo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Otra de las cosas que tenemos que tener prevención es que sabemos que si es un fondo arenoso, con el cetáceo varado, el movimiento que le ocasiona las mismas olas, va a provocar una canaleta en torno a él. Entonces uno se va a acercar para contactarlo y puede quedar atrapado debajo del cuerpo de ese cetáceo. O sea, hay que tener, o por lo menos una pierna. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y para recordar entonces la aleta caudal, tener en cuenta movimientos imprevistos, determinar el ángulo de ataque de la línea, porque de acuerdo a la longitud de la cola, de las aletas, de la aleta caudal, uno puede calcular hasta qué parte del cuerpo puede llegar a replegarla y puede llegar a golpearnos, ¿no? Y entonces, si sabemos eso, nos damos cuenta, ya vamos a evitar ponernos al alcance. Por más que la mueva, la sacuda, no nos va a tocar. Aletas pectorales, conocer el tamaño. Si conocemos la especie, ya tenemos idea del tamaño de la aleta y de la movilidad. Evitar quedar atrapado entre la aleta y el cuerpo del ejemplar también, que puede pasar. La canaleta que decíamos, controlar la profundidad al acercarse al ejemplar. Ir acercándose con el pie, muy cuidado, teniendo precaución a eso. Ahora bien, también en ese momento que vayamos al lugar, que tratamos de evaluar, ver la condición de ese ejemplar, lo primero que hay que determinar es que si se halla vivo, ya que esto obviamente va a condicionar todo el desarrollo de la respuesta, fundamentalmente en relación a la urgencia, ¿no? Porque muchas veces si te llaman por un cetáceo muerto, obviamente que es importante, es un banco de muestras valiosísimo, es un indicador de la situación de estos animales en el ecosistema marino, es una posibilidad de difusión, de compromiso, de concientizar a la comunidad.
pero obviamente al estar muerto ya no va a requerir todo lo que es la operativa para el animal vivo. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es determinar si ella vive o no. Y muchas veces, como les digo, esto parece sencillo, pero está a determinada distancia de la costa que no podemos percibir si respira. El movimiento del agua muchas veces hacen que muevan la cola, que hay veces que golpea contra una parte del cuerpo la ola y despide agua para arriba, entonces mucha gente lo interpreta como que está respirando, que es la respiración. Entonces muchas veces es necesario tomarse ese tiempo para evaluarlo. Y hay veces que con una simple foto, si uno conoce la especie, te das cuenta enseguida si está vivo o muerto. La foto superior. Esto es un rorcual. Cualquier persona que sabe que un misticeto, un rorcual, tiene estos surcos gulares en la zona ventral, de la zona, digamos, bucal, ¿no? Entonces, al ver esto, vos sabés que ese animal está con el espiráculo bajo al agua y es muy probable que esté muerto. Volviendo a los cachalotes, fíjese este macrodon, ¿no? Está varado de costado hacia el lado izquierdo, o sea, el orificio respiratorio, que lo explicó bien Juan Pablo, ayer lo comentaba Julio, está por esa característica de la simetría que presentan esta familia en particular de los fiseteridos en relación a la simetría craneal y al desplazamiento de su respiráculo hacia la zona izquierda. Si tenemos un animal en donde vemos todo el flanco y la cabeza desde el lado derecho, obviamente el espiráculo va a estar bajo el agua y, como decíamos en el caso de la ballena, es muy factible que ese animal haya muerto ahogado, que ya esté muerto, ¿no? Y también tener en cuenta lo que decíamos, el movimiento permanente que le genera el agua y que hace que muchas veces se muevan articulaciones o aletas y que también parezca que esté vivo. Lo ideal siempre es acercarse y comprobarlo, pero si muchas veces también la foto, el mensaje, ayuda mucho para, antes de salir, ya tener una perspectiva, si no, mira, es muy factible que este animal esté muerto. También en la evaluación del estado de ese ejemplar, esto también hace muchos años no había tanta información, entonces uno tenía que basarse en la observación del comportamiento, determinar si el ejemplar estaba atento al entorno, estudiar o poder evaluar su frecuencia respiratoria, la calidad de los respiros, ¿no? Si era burbujeante, si salía sangre, si era un respiro limpio y fuerte, presencia de descargas, tanto en la boca, en el ano, en el surco genital, en el espiráculo, la condición física, siempre que una ballena, un cetáceo presenta un cuello bien notorio, eso ya es un signo inequívoco de desnutrición, de deshidratación. También se puede hacer un examen clínico. Cuando se inició, hace muchos años atrás, mejor dicho, eran pocas las cosas que podíamos llegar a evaluar o ver para ver el estado del animal en sí, ¿no? y actuar en consecuencia. Ahora bien, ¿qué pasa? Afortunadamente, con el paso de los años, se ha incrementado ya el estudio, se ha incrementado, digamos, todas las cosas que compartían los especialistas, entonces uno ya tiene más bibliografía disponible para enriquecer la experiencia y poder aportarla, digamos, en la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, papers como el que estamos mostrando aquí, de rescate de inserción de cetáceos varados masivamente, una de las cosas que se pueden evaluar o tomar en cuenta es, ante ese cetáceo varado y obrar, de acuerdo a eso, de la condición corporal, existencia de lesiones, reflejo palpebral y de aletas, calidad de respiro, percepción del ejemplar, duración del varamiento, demora de la marea adecuada, existencia de varamientos previos a la situación. O sea, ya tenemos más digamos, una lista de cosas más que poder ir pensando. Por ejemplo, en este paper, indicadores de bienestar a tener en cuenta en varamientos de cetáceos. Esto hace muchos años atrás era impensable, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene que evaluar también en la situación de ese animal que estamos contemplando es saber o tratar de calcular el tiempo transcurrido del encalle o el número que hubo de reencalle. Muchas veces los animales varan, una persona, de acuerdo a su tamaño, obviamente, puede llegar a ayudarlo, sale al agua y vuelve a varar 2 o 3 veces hasta que queda, ¿no? Nivel de respuesta del ejemplar, ya sean reflejos, percepción del entorno, condición corporal, estado nutricional, frecuencia de la respiración y características de los respiros. O sea, ven, cada vez se va incrementando y enriqueciendo todas las cosas que nosotros podamos llegar a evaluar para saber, digamos, actuar en consecuencia, ¿no? Si tenemos signos de enfermedad, comportamientos anormales. Incluso también hay papers que nos ayudan en determinar la condición corporal. ¿Cuándo podemos darnos cuenta, por ejemplo, en este caso, si un delfín está demasiado, si está delgado, si tiene una condición corporal de acuerdo a lo que podemos ver de la forma de su cuerpo, si es normal, ¿se entiende? Ahora, afortunadamente, tenemos más capacidad de poder leer, estudiar, aprender,
sobre estos animales, cosas que años atrás era muy difícil encontrar trabajos científicos publicados acerca de estas tareas, ¿no? Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces la especie puede ser un indicador de la causa del encalle. Especies pelágicas, que son las de offshore, no están acostumbradas a las bajas profundidades y no se hallan muy familiarizadas con la topografía costera. Entonces, generalmente pueden varar saludables y varan debido a errores en la navegación o a factores ambientales. Especies costeras de inshore, familiarizadas con las bajas profundidades y con la topografía costera, difícilmente van a varar debido a errores en la navegación, porque conocen la zona. Las causas más descritas están relacionadas muchas veces a enfermedades, vejez o impacto antrópico. O sea, si uno conoce la especie, si sabe que es pelágica o costera, ya puede ir pensando o viendo qué es lo que pudo haber pasado. Siempre el conocimiento, como decíamos, la capacitación previa, la existencia de protocolos, nos van a dar, son herramientas fundamentales para obrar de manera adecuada, ¿no? Y no poner en riesgo ni la gente que está participando, ni alterar aún más el bienestar de ese ejemplar. Ahora bien, volvemos a los objetivos de la asistencia primaria, que es ese auxilio que vamos a brindarle a ese animal que está varado. El primer objetivo es reducir los efectos negativos producidos por el estrés del varamiento, ¿no? Facilitar la función vascular y termorreguladora, manteniendo el animal en un medio acuático que asegure el intercambio térmico, que anule la compresión física, que el animal tenga cierto despegue del suelo, ¿no? Y que no que se aplaste, y la agresión mecánica. Es decir, y fíjense que cada una de las cosas que podemos llegar a hacer, recuerden que va a estar condicionado muchas veces por el tamaño de ese ejemplar. El caso de la foto es un ejemplar de ballena mink juvenil. 4 personas lo pueden ayudar. Una ballena jorobada de 15 metros, 14 metros, va a ser un desafío mucho más grande y la necesidad de personas capacitadas a requerir va a ser mucho mayor. Ahora bien, en esa asistencia inicial, asistencia primaria, se van a necesitar 3 pasos que tienen que estar cubiertos para de alguna manera garantizar o intentar ayudar a ese animal, ¿sí? Al iniciar la asistencia, entonces recordamos 3 consideraciones fundamentales y su realización o efectivización va a estar obviamente condicionada por el tamaño del ejemplar y la capacidad operativa que tengamos, como venimos repitiendo. Y se dice que es la regla de las 3 P, letra P. La primera, el posicionamiento. Tratar que el ejemplar presente una postura normal sobre su vientre, evitando la recumbencia lateral, o sea que va a estar el animal volcado de costado y que esa recumbencia lateral va a dañar las aletas, los pulmones y va a facilitar obviamente el ingreso de agua al espiráculo. ¿Sí? Recordar el aplastamiento de órganos y la frágil constitución esquelética que tienen los cetáceos. O sea, el primer paso es enderezarlo, o sea, posicionarlo. La segunda P, el segundo paso, la protección. Mantener el ejemplar húmedo, cubierto con toallas, excavar debajo de las aletas pectorales, a fin de que permanezcan cubiertas de agua. Esto ayuda muchas veces a favorecer la termorregulación, que ese animal de alguna manera pueda mantener su temperatura corporal estable y no desarrollar un cuadro de hipotermia o de hipertermia. Proteger ojos, el espiráculo, evitar que la arena u otro tipo de material pueda dañarlos y recordar la fragilidad que tiene la piel. Y sobre todo, los cachalotes pigmeos también son muy frágiles con la piel y muchas veces las heridas que les provoca el mismo roce con la arena, el mismo golpe, cuando quedan varados, es la fuente de importantes y graves infecciones. Y desde ya la protección personal a realizar estas tareas. Recuerden, guantes, barbijos mínimamente, lentes, ¿no? La tercera P es la percepción del estrés. Es de vital importancia reducir en torno a ese ejemplar varado cualquier fuente adicional de estrés. El shock del encalle, del varamiento, más la generación de movimientos, ruido, golpes involuntarios o excesivo manejo puede agravar notoriamente el estado del ejemplar. Son ejemplares muy sensibles. Entonces, esto es muy difícil mantener. Imaginen esta foto, la cantidad de gente, de ruido, de nerviosismo que se genera, pero tenemos que tratar de que el animal esté lo más confortable posible de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? Porque siempre esto va a depender, recuerden siempre, lo que podamos hacer va a depender también del tamaño del ejemplar. Entonces teníamos la posicionamiento, protección y percepción del estrés. Ahora bien, de acuerdo a lo que hemos evaluado y al inicio de esa estrategia, de esa asistencia primaria, vamos a tener a disposición a ver qué estrategia podemos utilizar. La reflotación, que es tratar otra vez de inducir que ese animal vuelva al agua, el tratamiento in situ de la reflotación,
el traslado a otro sitio adecuado y reflotación. Esto muchas veces pasa cuando los animales varan en lugares pantanosos, están sanos, ha debido haber un error de navegación, entonces, de acuerdo al tamaño, obviamente son pequeños delfines, pueden ser trasladados, digamos, a la salida hacia el mar abierto. Entonces eso sería un traslado a un sitio adecuado y reflotación. El caso que ese animal tengamos disposición de instituciones con personal capacitado y lugar para hacerlo, la rehabilitación, en muchos países, no acá en Argentina porque todavía no está regulado, se realiza la eutanasia, ¿no? O sea, esa herramienta de bienestar animal que es la eutanasia, que cuando tenemos un animal en condiciones ya irreversibles, poder brindarle descanso, ¿no? O el último de las estrategias, que es lo que muchas veces genera, digamos, el enojo de las personas o las recriminaciones, no realizar ninguna acción, que son los cuidados paliativos. Es decir, cuando tenemos un animal en un estado terminal, muchas veces los intentos de reflotarlo, de enderezarlo, de llevarlo mal adentro, todo, no hacen más que agravar un cuadro. Nosotros, agravar su cuadro, decimos que es como una persona pobre que está en terapia intensiva y nosotros queramos incorporarla, lo tiremos de los brazos para que se levante, la movamos, no vamos más que agravar ese cuadro. No realizar ninguna acción no significa abandonar ese animal, sino cuidados paliativos, acompañarlos, cuidarlos, hacer toda esa operatividad de la asistencia primaria, pero ya acompañarlo en su deceso, ¿sí? Y acá hay un componente también mucho de comunicación, explicar a la gente por qué no se está haciendo nada, porque ya es una situación terminal, pero está reconocido como una de las estrategias a desarrollar. Ahora bien, generalmente lo que muchos equipos hacen muchas veces, aunque podemos ver que está también discutido, es las reflotaciones. Tratar de luego de iniciar, implementar la asistencia primaria, rápidamente tratar que ese animal vuelva al mar, ¿no? Entonces muchas veces para facilitar el manejo de los ejemplares, se utilizan lonas y camillas como las que vemos aquí en las fotos, ¿no? Bajo ninguna circunstancia se debe girar sobre sí mismo el animal, como hacerlo rodar, o tironear de la aleta caudal para moverlo, porque ahí estaríamos haciéndole un daño a toda la zona esqueletaria, y muchas veces se pueden llegar a ver videos en donde hay una máquina que arrastra por la cola mediante una soga un animal y lo lleva con la fuerza del motor arrastrándola hasta el mar, ¿no? Ese animal posiblemente también se vaya flotando con la cintura, con toda la columna partida en dos, ¿no? O sea que tener muchísimo cuidado cómo vamos a manejar a estos animales, porque incluso los animales de gran tamaño exhiben toda esa fragilidad esquelética. Entonces muchas veces lo adecuado es utilizar este tipo de camilla, que en el lenguaje técnico es el stretchering, que asegura la correcta sustentación del animal, evitando el roce del abdomen contra el suelo, presenta aberturas también para la colocación de las aletas pectorales, que va a facilitar una postura más confortable, y también una abertura para la zona genital. Acá hay un manejo típico que se hace siempre, esto es del libro de Gerasi también, para cómo podemos llegar a colocar debajo del cetáceo esta lona. También muchas veces esto es discutido porque muchas veces es difícil, o sea, volcarlo y enderezarlo, ¿no? Porque si uno no tiene cuidado puede dañar las aletas pectorales, ¿no? Entonces este es el mismo gráfico en otra guía de la Irish Whale and Dolphin Group, muy interesante también. Fíjense en los movimientos, esto muchas veces está en discusión, el hecho del movimiento rotatorio, ¿no? Fíjense cómo después ya se lo puede sostener. Entonces, otros especialistas recomiendan este tipo de colocación de la lona, ¿no? Porque hay veces que no podemos voltear a ese ejemplar para hacer todo este manejo de colocación, puede ser por el tamaño, puede ser por la forma de las aletas. Entonces, muchas veces se debe evaluar todo eso y determinar el mejor manejo, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta, siempre extremar el cuidado de las aletas pectorales durante todo este operativo de stretchering, porque tenemos que pensar la forma, la disposición, la posibilidad que hay que esa aleta se repegue y la podamos pegar contra el cuerpo cuando vamos a volcar al animal. O sea, tiene que ver muchísimo con saber las características de las especies, ¿no? Hay aletas, por ejemplo, que son alargadas, delgadas, cortitas, esos tienen más disposición o más posibilidad de pegarse contra el cuerpo, como puede ser el caso de las aletas de los cachalotes pigmeos o enanos. En cambio, la aleta de una orca, que es ancha, bien, digamos, bien grande, robusta, es muy difícil que ella la podamos pegar contra el cuerpo, porque esa es casi una posición antinatural. Entonces, muchas veces no vamos a poder, aunque sea una orca chica que la podemos dar vuelta, no vamos a poder girarla o volcarla hacia un lado porque vamos a estar dañando la aleta pectoral. Entonces,
la forma de utilizar la lona no va a ser como veíamos esas imágenes de volcarla, sino a través por debajo, como veíamos aquí, por debajo de las aletas, ¿no? Y siempre, obviamente, como venimos diciendo, ¿no? El tamaño del animal va a condicionar lo que podamos hacer. La reflotación. Entonces, la reflotación, al ingresarlo nuevamente en el mar, con la ayuda de esa, podemos hacerlo con la ayuda de las lonas, con pontones, el animal debe estar sustentado, ayudado en la flotación. El tiempo de varamiento, o sea, el tiempo que ese animal estuvo aplastado, hará que éste no reaccione en forma inmediata, ¿no? Requiriendo ayuda para mantener la flotabilidad. Porque ustedes van a ver que tienen ese animalito flotando ahí con la ayuda de ustedes y lo sueltan, el animal muchas veces se hunde porque no reacciona. Entonces, para reducir el calambre y activar la circulación, se ha sugerido amacar a ese ejemplar. Este proceso puede tardar 10, 15 minutos hasta varias horas, ¿sí? Haciendo que muchas veces la gente tenga que ser reemplazada, ¿no? Porque puede llegar a estar 3 horas con el agua fría y por más que tenga neopren, puede llegar a entrar en hipotermia. Entonces, todo eso hay que tener siempre presente, ¿no? Aquí es un esquema de una guía de AIFO, donde se ven, por ejemplo, una reflotación de un animal, la posición más complicada, más insegura, la que tiene que estar la persona permanentemente atenta, es la gente que está en torno a la cola. ¿Por qué? Porque el primer signo de ese animal, al recuperar, digamos, la movilidad y la flotabilidad, va a ser el inesperado movimiento de la cola. Y si uno está distraído, está hablando, está mirando cualquier cosa, es muy factible que ese coletazo inicial para despegar de nuestras manos, flotar y salir hacia mar abierto, va a llevarse la cabeza de un operario. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, estar siempre atento. Ahora bien, ¿qué pasa con la reflotación? En la actualidad existen investigadores que descartan esta estrategia, o sea, la reflotación, el hecho de intentar rápidamente volver al animal hacia el agua, como una opción viable, porque argumentan que las complicaciones, en muchos casos irreversibles, que genera esa situación de varamiento, y si pasa mucho más tiempo, peor es el daño hepático, el daño muscular, las neumonías que se generan, no van a asegurar la supervivencia de ese ejemplar. Asimismo, la alta probabilidad de que un varamiento simple sea debido a una enfermedad hace que muchos descarten esta estrategia. Esto acaban de ver que muchas veces, como en el área de la veterinaria, en el área de la biología, va a haber diferentes escuelas, ¿no? Diferentes, muchas veces que incluso confrontan, ¿no? Aquí también hay muchos casos u opiniones en todos estos manejos técnicos de los animales, las distintas estrategias que uno puede contar para proporcionar ayuda, muchas veces cuenta con el aval o el rechazo de distintos especialistas, ¿no? Yo le doy las dos opciones, porque estamos hablando de reflotación, que es lo que generalmente nosotros muchas veces hemos hecho, algunas con éxito, otras lamentablemente el animal ya no se nos quedó en las manos, pero hemos intentado desde nuestra institución, pero también hay que saber que existen otros colegas que no están de acuerdo con estos procedimientos de la reflotación, y más aún si el periodo de varamiento duró mucho, mucho tiempo, ¿no? Ahora bien, en relación a las estrategias que vimos, es necesario acotar que en el caso de la reflotación, muchas veces, debido al tamaño del ejemplar o a otras circunstancias, es posible utilizar diversos métodos o herramientas, como ser máquinas retroexcavadoras, que de alguna manera, como ven en la foto superior, ante el varamiento de una ballena jorobada, se puede despegar por lo menos del piso, y aunque sea 1 metro que la pueda ayudar a despegar y vaya hacia adelante, con la ayuda del agua, eso es digamos, un beneficio enorme, tanto para el equipo que lo estén testando como para el animal que va a flotar con mayor facilidad. Se pueden usar pontones, ¿no? Estas son eslingas, que son las que se utilizan generalmente para intentar despegar este animal del encalle, obviamente con la ayuda de una maquinaria, ¿no? Las embarcaciones, pero cuando contemos con una embarcación que nos posibilita el arrastre de ese animal mar adentro, recuerden siempre que nunca lo podemos hacer de la cola. Se utilizan arneses especiales que van como una especie de soporte en torno a las aletas pectorales. Y en realidad esa embarcación que tira mar adentro está tirando del arnés, ¿sí? No está tirando de las aletas. Recuerden siempre la fragilidad esquelética que tienen estos animales, por más que sean de tamaños descomunales, ¿no? Este es el método gráfico de la guía que les mostré con anterioridad, en donde ven que la situación es, los pontones son más que nada, se unen a una lona, como veíamos la camilla esta que hacíamos referencia en anteriores diapositivas, es simplemente a esa camilla adosarles estas estructuras de flotabilidad que van a conseguir un manejo mucho más rápido y más confortable del animal, ¿no? Ahora bien, tener en cuenta, como decíamos hoy, que hay situaciones donde no podemos realizar ninguna acción.
cuando la logística no puede ser implementada por dificultades en el acceso al lugar, falta de personal capacitado, lugar inapropiado, en caso de ejemplares moribundos, o bien aquellos que ante distintos intentos vuelven a encallar repetidamente, hay que evaluar la situación y dejar que la naturaleza siga su curso, implementar cuidados paliativos y establecer una guardia hasta que el ejemplar fallezca, y saber difundir la naturaleza de esta situación. O sea, eso cuando decíamos que parte de la estrategia es no realizar ninguna acción. Cuando tenemos, por ejemplo, animales con graves heridas que no posibilitan la supervivencia, fracturas, exposición de órganos, laceraciones, hemorragias, ausencia de reflejos, falta de tenor muscular en mandíbula, protrusión del pene, por ejemplo, en los machos, espasmos, un ejemplar sin precesión del entorno, básicamente son casos irreversibles en lo que cualquier acción que se quiera hacer en ayuda muchas veces es empujarlo, agarrarlo, va, como decíamos hoy, va a agravar y va a hacer que el animal sufra más. Ahora bien, en relación a los cachalotes que veníamos en este webinar hablando, las recomendaciones que dan los especialistas ante el varamiento, que sabemos que vamos a actuar, digamos, en relación como si fuera cualquier otra especie, lo que tenemos que tener en cuenta con los cachalotes pigmeos, sobre todo, es que tienen la piel, como decíamos hoy, extremadamente frágil. Ayer Julio habló de la particularidad de estos animales que necesitan hidratarse, necesidad imperiosa de hidratar o estabilizar al animal, previo a la estrategia de resolución que se decía implementar, ya sea la reflotación, el traslado a un centro de rehabilitación, es fundamental hidratar y estabilizar el ejemplar. Son ejemplares pelágicos, son muy estresables y tienen reacciones imprevistas. Si bien muchos, los cachalotes enano y pigmeo alcanzan tamaños descomunales como el cachalote mayor, ¿no? Pero un golpe de la cola para una persona que esté desprevenida puede provocar una fractura, y si es en la cabeza puede provocar un daño enorme. O sea que siempre recuerden digamos, las consideraciones de acuerdo a la seguridad personal. Ahora bien, entonces en relación, para ir terminando, a los varamientos, no existen soluciones mágicas. El suceso de la asistencia está directamente, como veníamos diciendo repetidas veces, va a estar directamente relacionado a 3 variables, ¿no? Tamaño del ejemplar, dimensión corporal, forma, número de ejemplares, capacidad operativa, la presencia que haya de personal capacitado, de maquinaria disponible, y el adecuado manejo del eventual público acompañante. Y para esto es fundamental la presencia de las autoridades, porque muchas veces situaciones que se pueden manejar con tranquilidad terminan con resultados no satisfactorios por la imprevista y locura participación de la gente que interfiere ante las decisiones que toman los especialistas, arriesgan su vida. Recuerden siempre que cuando un animal puede desencallarse, puede reflotarse y se va, es una situación de unión de la comunidad. Está todo el mundo se siente parte, todo el mundo quiere festejar, es un momento de alegría, pero cuando pasa algo grave, se llega a morir una persona, por ejemplo, en todas las dificultades que encierran estos operativos, ahí no va a ser el culpable, no va a ser la comunidad. Ahí el culpable va a ser cualquier persona de uniforme que estuvo ahí capacitado. O sea, tengan en cuenta siempre eso para el manejo de la persona, ¿sí? Y difundir todo este trabajo que se realiza en pro del bienestar de estos animales, ¿no? Fíjense qué importante, o cómo se tiene cuenta hoy en día, todo ese entorno social o la presencia del público, que ya hay paper hoy en día que estudia no solamente las técnicas de poder desencallar animales, sino también examinar lo que se llama la dimensión humana, ¿no? La percepción de las personas durante, digamos, las acciones de varamiento. ¿Por qué estudiar esa percepción, esa dimensión humana? Porque, como les decía, muchas veces esa presencia humana, cuando es desbordada, cuando no tenés autoridades que puedan mantener o dar cierto orden, muchas veces termina arruinando las mejores operaciones, o por lo menos terminan influenciando de manera negativa en las decisiones que puedan llegar a tomar los especialistas. Entonces es algo que ya se está tomando en cuenta y ya hay papers científicos hablando de esto y tratando de compartir, digamos, conocimiento, ¿no? Ahora bien, la existencia de protocolos, como decíamos, es fundamental para la asistencia de varamientos, donde se ve, por ejemplo, este es el caso que ponemos nosotros de ejemplo del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino, que haya un coordinador general, coordinador en agua, o sea, que está con el animal en el agua, responsable de embarcaciones y equipo de asistencia, un coordinador en tierra, responsable de comunicación y prensa, siempre es favorable que hable una sola persona, ¿no?
responsable de catering. Muchas veces la gente que está horas en el agua necesita un café, un mate caliente, recomponer la temperatura, ¿no? Responsable veterinario, obviamente, responsable de seguridad, responsable del equipo de apoyo, responsable de equipamiento en playa de asistente. O sea, fíjense todos digamos, los estancos que necesitamos cubrir para desarrollar una respuesta adecuada ante la presencia de un cetáceo varado. Ahora bien, recordar seguridad personal, bienestar animal, comunicación, recordar lo que está sintiendo ese animal varado en una compresión de órganos, imposibilidad de regulación térmica, estrés que genera esa situación no natural. Lo que tenemos que hacer, mantener el ejemplar húmedo, protegerlo del viento, arena y oleaje, cuidar piel, ojos, espiráculo, brindarle algún tipo de sustentación a fin de anular la compresión física, ¿sí? Y el marco legal siempre, permanente contacto con la autoridad de aplicación. Siempre tiene que estar la autoridad competente en contacto y siendo, digamos, partícipe, si puede, y estar en permanente conocimiento de lo que está sucediendo con ese animal, ¿no? Ahora bien, para terminar, yo quería dejar una frase que siempre utilizo porque me ha impactado mucho y es lo que muchos de nosotros sentimos cuando nos acercamos en ese primer momento al ver a una ballena, a un delfín varado, y lo primero que muchas veces nos impacta es su mirada, ver muchas veces ese animal con ese ojo que puede ser grande o chico, cómo te enfoca, cómo está tomando, digamos, percepción de tu presencia, ¿no? Entonces, esta es una frase que se halla en el libro Entre ballenas de Roger Payne, un admirado cetólogo, ¿no? Uno de los especialistas más grandes que hubo aquí. Y Roger escribió esto. Decía, el fluido amniótico de todos los mamíferos es marcadamente similar al agua de mar. Imita los mares que nutrieron a nuestros antepasados. Las madres mamíferas lo preparan en sus cuerpos a fin de elaborar para sus embriones las mejores condiciones para enfrentar la vida. Es este mar ancestral que se pierde cuando las aguas de una mujer embarazada estallan poco antes del nacimiento de su hijo. Al nacer, nosotros los humanos revalidamos la transición de la vida en el agua a la tierra, y mucha de la angustia humana tiene su génesis en la sensación de pérdida que se presenta al abandonar el útero. Una ballena no necesita lamentarse, porque al nacer sale del amnios de la madre para entrar en el amnios del mar. Ahora, cuando una ballena ha encallado y expira, ¿no es su muerte su primer nacimiento real fuera del mar? Esto lo escribió Roger Payne. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que no se me haya cortado, que se haya podido escuchar. ¿Están ahí? Sergio, estuvo muy linda la frase del último. Bueno. Está buena la analogía. Te agradecemos un montón por haber participado con nosotros de este webinar. Vamos a leer algunas preguntas. Primero, despedirnos. Una pregunta acá dice, ¿qué escala se utiliza para la medición de la condición corporal? La escala no, eso lo va a hacer cada institución, digamos. Yo presenté varios ejemplos, ¿no? Basados en paper, en nuestra experiencia. Generalmente, la escala en cuanto a numérica dice de 1 a 5, así una cosa así. Interpreto que es así la pregunta, ¿no? Generalmente. Sí, puede ser. No, porque las condiciones que uno tiene que ver para evaluar, como decíamos hoy, el estado nutricional, que lo podés determinar visualmente por la presencia de un cuello, ¿no? El carácter de ese animal, el estado de percepción, si vos te acercás, como yo te comentaba, y el animal vos ves que te ve o que tiene alguna reacción, el animal que parece que está en estado de coma, ¿no? Los reflejos, muchas veces los veterinarios bien saben que el reflejo palpebral, el tironear apenas una aleta, si hay una especie digamos, de respuesta a ese ejemplar, ¿no? Todo eso te va dando pauta del estado, digamos, de la condición corporal de ese animal o de su estado, digamos, de percepción, que es fundamental porque vas a saber si realmente es un caso terminal o es un caso que puede llegar, digamos, a tener con una buena operación de asistencia primaria, puede llegar a tener un resultado satisfactorio, ¿no? Pero son muchas las variables y sobre todo siempre tengan en cuenta algo que parece una pavada, pero es así. Va de lo que podamos hacer, las personas que estén mejor capacitadas y con la buena voluntad, vamos a poder hacerlo y eso va a estar condicionado al tamaño del ejemplar.
porque eso es lo que va a determinar todo, aparte de otros condicionamientos como veíamos del sustrato, la presencia de gente, bueno, etc. Pero muchas veces el primer condicionamiento es el tamaño, ¿no? Porque muchas veces una ballena de 15 metros no vas a poder tener la tranquilidad o la facilidad de establecer cierta o evaluar la condición corporal que con un delfín de 3 metros, ¿no? Claro. Bien. Bueno, acá Julio Daniel la acaba, dice muy linda metáfora final, excelente charla. Bueno, muchas gracias. Después tenemos otra pregunta. ¿Hay estudios sobre el éxito de la devolución al mar luego de las rehabilitaciones? Bueno, eso es un trabajo que, mira, eso está, hoy en día es el tema de siempre, ¿no? Porque es muy difícil, ha habido casos en Estados Unidos, sobre todo por la gente de la agrupación de AIFO que trabaja en Cape Cod, que es un lugar donde, de acuerdo a la situación geográfica, es como una trampa de cetáceos. Van muchísimos cetáceos, generalmente son animales pequeños, ¿eh? Lo que no quiere decir que sea más fácil o más difícil, pero son animales que pueden tener un manejo mucho más adecuado, ¿no? Porque animales de 2 o 3 metros son las especies. Y ellos muchas veces han podido marcar, ya sea en forma satelital o con marcas. Entonces han tenido ya la posibilidad de poder visualizar en determinado tiempo, hasta que dure el satélite, la permanencia de esos bichos, ¿no? De esos animalitos que han podido ser reflotados. En otros casos es muy difícil, ¿no? Nosotros muchas veces, en vez de marcar el animal, no tenemos disponibilidad, casi es imposible tener un satélite, porque estos son eventos que se dan periódicamente, ¿no? Ahí en lugares como yo te mencionaba, en Estados Unidos, en Cape Cod, ya hay una permanente, digamos, a través de los años tienen miles de casos porque es una zona topográfica muy particular, entonces ya hay toda una, digamos, una naturalidad en presenciar y en participar en eventos de varamiento. En la provincia de Buenos Aires, en nuestro país, no. Muchos incluso por la dimensión geográfica que tenemos en nuestras costas pasan desapercibidos y la gente los encuentra meses o días después ya muertos, ¿no? Pero es muy difícil, pero es un tema que hoy en día se está tratando de hacer mucho, ¿no? De tener disposición de algunos tipos de marcas o de elementos que nos puedan dar digamos, un seguimiento satelital para poder comprobar, porque fue siempre el tema tabú de la rehabilitación, o realmente la rehabilitación es exitosa, bueno, se ha podido comprobar con pingüinos, con tortugas, con otro tipo de animal con un manejo más accesible, ¿no? Pero el caso de cetáceos, de ballenas, si uno no percibe las marcas naturales que pueda tener, es complicado, ¿no? Para las personas que están en este tema, es un tema complicado. Me imagino. Bueno, después Micaela Miconi dice muchas gracias por la charla. Julio Daniel la acaba, dice, ¿tiene cierta relación la fragilidad de la piel del animal con la profundidad en la cual habita? Puede ser, la particularidad, muchas veces los cetáceos tienen una piel que se denomina muchas veces como un tejido vivo, ¿no? Porque tienen un recambio de piel rapidísimo, casi constante en algunas especies. Y eso tiene que ver, más que con la profundidad, con una de sus adaptaciones más increíbles a la vida marina, que es la forma hidrodinámica, ¿no? Entonces, vos fíjate que han perdido hasta extremidades para hacerlo más parecido posible a un torpedo, ¿no? Animales que han perdido sus miembros posteriores, han perdido o reducido toda protrusión que salga de superficie para evitar hacer roce con el agua y generar un gasto energético. Entonces, muchas veces la fragilidad de esa piel, ese continuo recambio, tiene que ver con eso. Bien. Bien, bueno, después Yamil Navarro dice, gracias Papo, hermosa charla. Le agradezco, Yamila. Walter Brost dice, hola a todos, hola Papo, pregunta, ¿podemos ante un varamiento masivo elegir qué ejemplares intentar devolver al mar? ¿Algún consejo? Ejemplo, animales que podamos manipular. Bueno, mira, muchas veces es una buena pregunta, Otto. ¿Qué pasa cuando vos llegás a un varamiento masivo? Sí, ojalá que no sean muchos, pero bueno. Muchas veces uno en la desesperación, ¿qué se intenta hacer? Lógicamente, agarrar los animales más livianitos, más chiquitos para meterlos rápido al mar, ¿no? Porque obviamente los adultos nos van a llevar, o los que son, digamos, pueden ser juveniles, también son más chicos, pero los adultos nos va a llevar más tiempo, ¿no? Darlo vuelta, manejar. Entonces uno, ¿qué hace rápidamente? Agarra a los más chiquitos y los saca. Capaz que con 4 personas puede, pero ¿qué pasa? Esos animales van a volver irremediablemente, porque lo primero que se tiene que hacer, primero una cosa muy difícil, que muy poca gente ha tenido la experiencia, es saber reconocer el líder de la manada. En esos varamientos masivos que muchas veces vara todo un grupo, no hay un líder. Ese varamiento masivo, entre tantas causas, puede ser que ese líder haya estado enfermo, haya varado y lo siga todo su grupo. Entonces muchas veces saber reconocer quién es el jefe de la manada. Y eso depende de cada especie, porque hay especies que son
como se dice, matriarcales, en donde la hembra adulta es la que manda, digamos, la que mantiene la cohesión del grupo. En otras especies puede ser el macho. Entonces vos fijate todas las variables que tenés que hacer. Pero lo principal y lo que se recomienda en esos varamientos masivos, intentar sacar los grandes. Porque ya con los grandes empiezan a vocalizar, a comunicarse, llamar adentro, uno empieza con los chicos y mantiene la cohesión. Porque si nosotros mandamos al agua a los primeros, que por una cuestión lógica, digamos, de facilidad de manejo a los más chiquitos, eso muchas veces vuelven porque se encuentran solos, perdidos, no encuentran, digamos, la comunicación con los adultos, que son los que van a mantener la cohesión. Entonces tenemos lo que se llama el reencalle, ¿no? Animales que parece que están bien, pero uno, dentro de las posibilidades, vuelvo a repetir, porque yo hablo así, parece que fuera todo fácil, que vayamos 2 personas, agarrar una ballena, la damos vuelta y la metemos. Dentro de las posibilidades, tratemos primero de sacar los animales adultos para que, una vez que estén flotando, puedan mantener la cohesión del grupo cuando uno les va adicionando, digamos, los que, entre comillas, son más fáciles, que son los juveniles, para meterlos, ¿no? Esa es una de las opciones que siempre se estudia, pero es muy difícil determinarlo a campo, ¿eh? Bien. Perfecto, bueno, y último, yo tengo una pregunta. Sí. Hablaste de un marco legal en un momento, Sí. y yo me pregunto si existe un marco legal, así leyes o normas, que protejan y acompañen a los sitios de encallamiento, digamos, para que No. no se acerquen, para que el animal no se estrese, si hay algo que esté... Bueno, no, esa no es que exista una ley. Leyes hay en particulares, sabemos, por la protección de la fauna, todo eso. En cuanto a leyes particulares, no hay en relación a situaciones de encalle. Lo que sí hay recomendaciones del gobierno, tanto provincial como nacional, a través de la Red Federal de Asistencia de varamiento de fauna marina, que es a nivel del Ministerio de Ambiente Nacional, y después cada una de la provincia nuestra de Buenos Aires, en nuestro caso, tiene lo que antes se conocía como la OPDS, que ahora es el Ministerio del Ambiente, que tienen también su red digamos, de asistencia a varamientos de fauna marina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo fundamental es, por ejemplo, que la gente tenga en cuenta, primero, el peligro que es involucrarse en estas acciones. Segundo, la zoonosis que habló Julio ayer. Cualquier animal varado, ¿qué estábamos diciendo? Que la mayoría de las veces los animales que varan son casos terminales, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces vimos animales varados, muy probablemente enfermos, que los chiquitos se acercan a tocarlo? Hay gente respirando al lado del espiráculo, hemos visto fotos de gente metida en la boca de una ballena muerta. Entonces, eso se ha visto en las redes. Entonces, acá lo que es fundamental, la presencia de la autoridad, es para evitar que sucedan esas cosas que comprometen la salud de las personas mismas, ¿no? Que con su desesperación, quizás, obviamente, nunca, uno no cree que haya mala voluntad, pero hay desconocimiento, quieren llevarse un recuerdo, bueno, se pueden llevar una enfermedad grave, como contaba Julio, ¿no? La zoonosis. Entonces, la particularidad que hay en relación a eso es el manejo, y también por una cuestión de permisos. No cualquier persona, no cualquier institución, vos tenés que estar, perdón, en conocimiento de las autoridades, tener un libro de actas, tener, digamos, a veces sí que regulan las acciones de los centros de rescate, ¿no? Eso sí, entonces vos tenés que estar en ese marco legal. No es porque nosotros se nos ocurra vamos a intervenir o agarrar un animal y llevarlo a rehabilitación. Todo eso hay un marco legal, tanto nacional como provincial. Y las personas representantes, las autoridades de aplicación, tienen que estar al tanto en forma permanente y presente de todos estos operativos. Eso es, por ejemplo, en nuestro caso de la Fundación Mundo Marino. ¿Qué se piensa hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que se va a hacer? Siempre el acompañamiento que puede ser, por una cuestión de distancia, obviamente, puede ser presencial, a través, por ejemplo, de unas personas que nos ayudan siempre, como son los guardaparques, la gente de Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, policía, gente de los municipios, hay todo un montón de distintas clases de autoridades que pueden intervenir, más que nada en ayudar a la gente. La gente, por ejemplo, de Prefectura nos da una ayuda enorme en proporcionar seguridad o control a toda esa gente que quiere intervenir. Y a su vez ponen personal y maquinaria para cuidarnos a nosotros en el agua. Nosotros estamos en el agua trabajando con los animales, ellos vienen a colaborar y traen motos de agua que van a una distancia prudencial, viendo a ver cómo, a mí un par de veces me han tenido que sacar, por ejemplo, porque llega un momento que te acalambraste, bueno, y no te das cuenta porque estás pendiente del animal. Pero eso es una ayuda fundamental, como te decía, la policía, la defensa civil, son muchas las instituciones que trabajan, y fundamentalmente no quizás en el cuidado del animal en sí, sino en mantener el control de la gente, y siempre está la institución brindando comunicación. Eso es lo más, digamos, recomendado, que la gente, porque va a ganar tranquilidad, sabiendo por qué se está haciendo esto,
por qué no se está haciendo lo otro, por qué ese animal está así o por qué no. Siempre ser lo más claro posible, porque la gente que va entendiendo va tranquilizándose y va viendo que haces cosas. Podés hacerla o no, por un cuidado apelativo, pero tenés que explicar por qué no vas a hacer ninguna acción. La comunicación en estos casos, la difusión, la concientización es fundamental para todo esto. Totalmente, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Hay un último comentario de Mónica Quevedo que dice, muchas gracias, como siempre, muy buena charla. Saludos desde Uruguay. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Disculpen la interrupción que hubo. No fue a través, se me cortó internet acá en casa. Pero bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Bueno, y ojalá podamos vernos en oportunidades futuras, ¿no? Siempre compartiendo todo lo que podemos llegar a haber conocido, saber a través del bienestar de estos animales tan increíbles que es todas las especies de fauna marina, ¿no? Y que hay tan poca información a la mano, digamos. Así que estamos muy contentos y súper agradecidos con Sergio, con vos, con Juan Pablo y con Julio, porque la verdad que son personas con una experiencia enorme en algo de lo que hay muy poco, y es muy valioso tener la oportunidad de escucharlos. Y bueno, la Fundación Mundo Marino, Juan Pablo, que todos los años se pone en contacto con nosotros para que este webinar sea posible, toda la gente que se anotó, que la verdad que fue mucha, y eso también nos pone muy contentos, saber que hay mucho interés en el tema. Así que bueno, nos vamos. Bueno, te dejo una última frase para que piensen y la tengan siempre presente, ¿no? Que en el país, en el mundo tenemos muchos especialistas, afortunadamente, ¿no? Muchos especialistas pueden salvar muchas especies, ¿no? Pero recuerden que una comunidad concientizada, ¿sí? Comprometida, puede salvar el planeta. Eso recuérdenlo siempre. Por eso todos estos temas, que hablemos de cetáceos, pinípedos, aves, aguaraguazú, leopardo, siempre ayuda a concientizar y que la gente se enamore, se vuelva a reconciliar con la naturaleza, ¿no? A través de estos animalitos que nos brindan esa posibilidad, a través de lo maravillosas criaturas que son, ¿no? Que la gente se vuelva a sensibilizar con el medio ambiente, porque si se daña el medio ambiente, nos dañamos nosotros también a la larga o a la corta, es así, no hay vuelta. Muchísimas gracias en serio por la oportunidad. Y no se cuida lo que no se conoce.